Hola gente, vamos a comenzar con la cuestión migratoria. Entre los primeros conceptos y apreciaciones iniciales, debemos decir que hoy en día la tendencia migratoria se ha configurado como algo estructural, debido a que se presenta en todos los continentes de manera muy intensa entre distintos países y regiones. Por otra parte, debemos recordar que las migraciones como tendencia son muy difíciles de explicar debido a su complejidad, ya que no sabemos si se van a producir o no, y luego tampoco si estas van a repetirse. Por ahora no tenemos ninguna teoría que logre abarcar, ¿no?, la totalidad en cuanto a las explicaciones, causas, características, consecuencias y diferentes aspectos, ya que las que lo intentaron con pretensión de ser teorías no lograron abarcar en términos de espacio y de tiempo lo que significa esta tendencia migratoria. También hubo otros estudios, investigaciones y aproximaciones metodológicas que lo que han hecho es analizar datos estadísticos y acumular interpretaciones para luego, por medio de esas conclusiones, tratar de extrapolarlas a distintos lugares del mundo, pero por supuesto que también han sido altamente reduccionistas o escasas en cuanto a sus posibilidades. Si nosotros entendemos a esta tendencia migratoria y buscamos sus causas estructurales, la mayoría de los especialistas coincide en enumerar a la globalización, la acción de los organismos supranacionales, los tratados, tanto bilaterales como multilaterales, y también podemos incluir al oportunismo de empresas en connivencia muchas veces con sus propios estados para incorporar a inmigrantes, ya sea legales, ilegales o indocumentados, como mano de obra barata y de ese modo bajar sus costos de producción y obtener mayores ganancias. Con respecto a la globalización, yo diría que no es una causa, sí un factor que lo que hace es potenciar la situación del deseo de emigrar o la necesidad, ya que lo que hizo fue profundizar desigualdades preexistentes en el capitalismo como sistema económico y como modo de producción tan extendido en todo el mundo. Por lo tanto, es uno de los factores que también se asocia con situaciones en las cuales las personas o los grupos de migrantes ven expectativas respecto de obtener o mejorar su trabajo y también respecto de sus condiciones de vida en otro lugar, en otro país. Si pasamos a la definición de migraciones, la UNESCO hace algunas décadas realizó una y que define a las migraciones como desplazamientos de personas desde una delimitación geográfica hacia otra, lo cual como definición es bastante escasa, ¿verdad? Tiempo después, la especialista española Cristina Blanco elaboró otra definición un poco más detallada, en la cual se refiere a que son movimientos que suponen en un sujeto o en un grupo de personas un cambio respecto de su entorno político, administrativo, también social y cultural, el cual debe ser duradero o permanente y suponga la interrupción
de las actividades en cierto lugar y la reorganización de esas mismas que tienen que ver con su vida y su trabajo en otro lugar distinto. Esta definición tampoco explica si esos movimientos, ¿no?, se refiere a que son entre distintos países, porque también pueden ser dentro de un solo país, ¿verdad? Es como si cualquiera de nosotros se desplaza desde el área metropolitana de Buenos Aires hasta alguna provincia, como digamos Formosa, y ahí reorganiza su vida y su trabajo. Seríamos migrantes internos. En cambio, si en lugar de hacerlo en Formosa ya nos trasladamos a Paraguay, estaríamos siendo migrantes internacionales. Continuando con la tendencia migratoria, podemos decir que abarca 3 procesos o subprocesos que son analíticamente diferenciables. Y tenemos, ¿no?, a la emigración, a la inmigración y también a las situaciones de retorno. Y también implica a 3 sujetos sociales: la sociedad de origen, la sociedad de destino y el migrante, ¿verdad?, ya sea individual o grupal. Otra situación similar a la de los migrantes tiene que ver con los refugiados. Estos ya tienen un estatus jurídico internacional que supone una asistencia, pero siempre que la persona acepte su situación y se ubique en un campo de refugiados donde tiene alimentación, atención médica y remedios, pero pocas posibilidades de desarrollar su tarea. Por supuesto, si podría volver a su país, lo haría, porque también dentro de los campos de refugiados hay situaciones de violencia, delitos y tensiones. Pero como definición de refugiado, las Naciones Unidas consideran que son personas que se han visto obligadas o forzadas a abandonar su país de origen y no pueden regresar por temores a represalias, asesinatos, ¿no?, por cuestiones políticas, étnicas o religiosas. Otra situación son los desplazados internos, que no tienen un estatus jurídico internacional, a pesar de que las Naciones Unidas muchas veces los asiste dentro de sus propios territorios, y son personas o grupos que se han visto obligados o forzados a abandonar su hogar o su residencia y no pueden retornar al mismo por los mismos peligros que tienen los refugiados, es decir, violencia de derechos humanos, persecución política o religiosa. Otra cuestión muy distinta, pero mucho más puntual, son las que tienen que ver con el asilo político. Esto es solamente para aquellas personas que han formado parte de gobiernos, ¿no?, o oposición política en un país y que declaran ser perseguidas o son perseguidas realmente y cambian de país, donde a veces reciben ese beneficio del asilo, o a veces sin salir de su propio país se quedan protegidos por consentimiento del país extranjero en una embajada o en un consulado. Y también tiene que ver con cuestiones principalmente políticas. También se pueden considerar étnicas o religiosas, pero en menor medida. Y por supuesto no es comparable con la migración, con los refugiados y los desplazados. Pasando a otros conceptos, vamos a referirnos a los países emisores y receptores, que muchas veces fueron entendidos desde los estudios de Rabenstein en el siglo XIX como estos factores
push-pull en inglés, que tienen que ver con rechazo y atracción, que luego fueron reconsiderados más bien como emisión y recepción. Y entre ellos se consideran como factores de expulsión o de emisión los demográficos y los económicos, que se relacionan con la población y el trabajo, pero que generalmente lo que hacen explicar más bien es la migración de personas jóvenes de sexo masculino y solteros. Generalmente también se le asocian como factores a las situaciones políticas, religiosas y a las expectativas de mejores condiciones de vida. Y por el contrario, como factores de atracción, tenemos a las expectativas respecto de mejores situaciones o condiciones de vida en otros países, que muchas veces son más anhelos que realidades objetivas y que se daban con más cantidad antes de la gran difusión de los medios masivos de comunicación, cuando había menos información sobre otros países. Hoy hay muchísima información y a veces eso también resulta como un atractivo. En la actualidad consideramos que hay países que tienen otra participación, no solamente como emisores y receptores. Y entre ellos podemos mencionar a los países de tránsito migratorio, que son como lugares de paso o puentes para llegar al país de destino. Y entre ellos los más fáciles de entender serían el caso de México, en camino a Estados Unidos, a Canadá, el caso de Marruecos para la entrada hacia Europa, y también el caso de Turquía, un verdadero puente intercontinental, también para llegar a la Unión Europea. Y contrariamente, hablamos de países de freno migratorio, que son aquellos que, por acuerdo con un país de destino o una región, reciben beneficios, aportes económicos y créditos blandos para, a partir de su justicia y sus fuerzas armadas, frenar, repeler e impedir las migraciones o el tránsito migratorio de personas por sus países. Y acá, paradójicamente, también podemos hablar de México, que frena muchas veces, en acuerdo con Estados Unidos y Canadá, migrantes centroamericanos. Lo mismo que Marruecos, pero también podemos considerar a Argelia, ¿sí?, Egipto, ¿sí?, Turquía. También hace poco realizó un convenio con la Unión Europea para frenar la migración y los refugiados sirios, pero también de otras nacionalidades. También podemos considerar como países de freno migratorio, ¿sí?, a Grecia, a Rumania y a Hungría. Es decir, estos países reciben algún beneficio a cambio de controlar o frenar, incluso repeler a las migraciones. Y tenemos casos paradójicos como el de México, que es un país emisor hacia Estados Unidos y Canadá, es receptor, porque muchos centroamericanos van a México para mejorar sus condiciones de vida y situación laboral. Es un país de tránsito migratorio, por supuesto, y simultáneamente un país de freno migratorio por esos acuerdos que tiene con Estados Unidos, a pesar de que en muchos momentos tiene conflictos, tensiones y diferencias, también actúa por acuerdo, muchas veces no solo entre los países, sino más bien entre las Fuerzas Armadas de ambos países, para generar estas acciones de freno o desaliento de esos flujos o corrientes migratorias. Bueno, gente, continuamos en el próximo encuentro. Un saludos.